Hola a todos. Hoy vamos a ver el concepto de funciones. Una función no es más que un segmento de código que el que luego puede ser llamado o invocado. Esto se realiza para poder dividir el código en distintas partes y tener un código más ordenado. Pero vamos a ver con un ejemplo cómo se implementan las funciones. Vamos a crear un archivo llamada funciones. Bien, vamos a poner el comentario funciones. Antes que nada hay que definir la función. Para definir una función usamos la palabra reservada def. Luego el nombre de la función. Voy a poner bienvenido. Y paréntesis, dos puntos. De esta forma nosotros definimos una función. Dentro de estos paréntesis podemos pasarle argumento, pero eso lo vamos a ver más adelante. Una vez que está definida la función, ya le escribimos el código que va a contener esta función. En este caso vamos a poner una impresión de bienvenida. Hola, soy una función en Python. Bien. Todo lo que esté indentado debajo del nombre de la función va a ser el código de la función. Si nosotros salimos de esta indentación, aquí ya comienza otro código que no pertenece a la función. Y aquí vamos a colocar un comentario de lo primero que hay que hacer, que es definir la función. Bien, ahora sí. Lo que vamos a hacer ahora es llamar o invocar esta función. ¿Cómo se hace eso? Directamente se escribe el nombre de la función y en ese momento Python va a llamar a la función que tengamos predefinido antes. Bueno, otra ventaja de las funciones es que nosotros podemos reutilizar este código cuantas veces sea necesario. Ahora vamos a ejecutar, pero antes vamos a poner el comentario llamar función y ejecutamos. Y acá tienen, hola, soy una función en Python. Resumiendo, lo primero que se hace es definir la función con la palabra reservada def, el nombre de la función y luego los paréntesis. Dos puntos y abajo se escribe todo el código que va a tener esta función. Una vez que terminamos, volvemos a la columna 1 y ahí empezamos el código que ya está fuera de la función. Y en este caso lo que hacemos es invocar esta función. Cabe destacar que Python va a ignorar esta función en el momento de ejecutar todo el código hasta que se la llame o se la invoque. Entonces, al iniciar este código, Python lee esta función pero la ignora. Pero en el momento que nosotros la estamos llamando, ahí recién va a utilizar esta función. Entonces, si yo comento esta línea de código, fíjense lo que pasa. No pasa nada. ¿Por qué? Porque si bien la función está definida, en ningún momento se la está llamando. Ahora, si yo le saco el comentario, estoy haciendo una llamada a esta función y en este momento sí, Python lo ejecuta. Bien, vamos a ver los parámetros y los argumentos. Como les dije, una función puede recibir parámetros. Entonces, aquí dentro de la función vamos a definir una variable llamada parámetro. Y en la impresión vamos a sacar este texto fijo y vamos a definir la variable parámetro que habíamos designado dentro de la función bienvenida. Entonces, aquí vamos a crear una variable llamada argumento. Ustedes pueden poner el nombre que quieran. Y vamos a poner un texto. Hola, pasando un parámetro a la función.
Luego, al llamar a la función, lo hacemos con la variable que acabamos de definir, argumentos. Entonces, cuando nosotros ejecutamos esta línea de código, pasamos la variable argumento que tiene el código hola pasando un parámetro de la función, y este argumento se lo envía a parámetro, y luego la función bienvenida lo que va a hacer es imprimir ese parámetro. Ejecutamos hola pasando un parámetro a la función. Entonces, resumiendo, nosotros definimos una variable con un contenido en específico y lo pasamos como parámetro a la función bienvenida, y dentro de la función este parámetro va a ser recibido por la función, y en este caso el código lo que va a hacer es imprimir. Entonces son dos partes. Aquí tenemos la función propiamente dicha con su propio código, y aquí tenemos la invocación a la función donde también les pasamos una variable. De esta forma nosotros le podemos pasar argumentos o parámetros a una función. Como les dije, una de las ventajas de las funciones es que se puede reutilizar el código. Por ejemplo, yo vuelvo a llamar a la función bienvenida, y en vez de pasar un parámetro que es una variable, vamos a pasar un texto fijo. Por ejemplo, que diga hola, bienvenido a las funciones, y ejecutamos. Entonces, en la línea 8, la función bienvenida va con un argumento que está constituido de esta cadena. Entonces imprime hola pasando un parámetro de la función. Luego reutilizamos la misma función, solo que en este caso ya mandamos una cadena, sin utilizar una variable de por medio, y nos imprime hola, bienvenido a las funciones. Entonces, como verán, la gran ventaja de las funciones es que podemos reutilizar el código cuantas veces sea necesaria, cambiando totalmente los argumentos que estamos enviando o no a la función. Vamos a hacer un poco más dinámico este código. Para ello vamos a comentar esta línea y esta. Y vamos a definir la variable argumento, pero con un input, para que el usuario pueda escribir algo personalizado. Entonces vamos a escribir ingrese su mensaje. Bien, ahora sí, vamos a invocar la función bienvenida. Como parámetro va la variable argumento. Ejecutamos. Entonces, Python se detiene, nos pide que ingresemos su mensaje y escribimos, por ejemplo, hola, soy Julio. Luego, esto se hace un llamado a la función, y la función imprime el parámetro recibido, que en este caso es lo que el usuario escribió por consola, donde el mensaje es hola, soy Julio. Aparte de recibir un parámetro, una función también tiene la ventaja de devolver un parámetro. ¿Cómo lo hacemos? Con la palabra reservada return, luego definimos lo que queremos devolver. En este caso va a ser un texto fijo o una cadena, que va a decir fin de la función. Entonces, cuando se ejecuta esta función, cuando es invocada, en este caso va a imprimir el parámetro, y antes de terminar va a devolver esta cadena. ¿Cómo capturamos esa cadena o el parámetro que la función nos está devolviendo? Es muy fácil, creamos una variable llamada retorno, que va a ser igual a la invocación de esta función. Entonces, una vez que invocamos a la función, finalmente lo que tenemos que hacer es imprimir, en este caso, la variable retorno, que va a contener la función previamente invocada. Vamos a ejecutar, nos pide el mensaje, hola de nuevo, enter, y como verán, nos imprime el mensaje de la función hola de nuevo, y nos imprime el retorno que la función nos está devolviendo. En este caso es la cadena fin de la función. Vamos a comentar lo que hicimos aquí.
recibiendo parámetros de la función. Bien, y con esto hemos terminado por el momento el concepto de funciones. Saludos.